Libro de Génesis, capítulo 3. Y vamos a leer dos versículos. Son las 8:22 minutos, buen tiempo para esta parte. Amén. Libro de Génesis es el primer libro de la Biblia. Un pasaje muy conocido por todos, tanto creyentes como no creyentes. Libro de Génesis, capítulo 3, versículo 9. Ahí vamos a estar leyendo. Gloria a Jesús. Versículo 9 y versículo 10. Hemos titulado esta actividad Dios pregunta por ti. Y por lo general, cuando alguien pregunta por nosotros, sentimos la curiosidad de saber qué quieren saber de nosotros y por qué preguntan de nosotros. Yo espero que usted haya venido con esa curiosidad, porque Dios está dispuesto a suplir, a satisfacer, a responder esa pregunta. Bien, Génesis capítulo 3, versículo 9 y 10. Cuando lo tenga me dice amén. Si alguien no tiene Biblia, usted se acerca a alguien que tenga Biblia para que pueda leer junto y ver lo que dice la palabra de Dios, no lo que digo yo. Amén. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Repito. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Padre, gracias por tu santa y divina palabra. Trae salvación, trae convencimiento a las vidas que están hoy aquí presentes, Dios. Y déjales saber, Dios mío, que tú estás interesado en su vida y que ellos tienen que interesarse por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Puede ocupar su asiento. Dios pregunta por ti. Dígale al que está a su lado, vamos a entrar en esa dinámica. Dígale al que está a su lado: Dios está preguntando por ti. No, dígale de verdad, dígale: Dios está preguntando por ti. ¿Qué tú le vas a responder? El libro de Génesis es conocido como el libro de los orígenes, por la sencilla razón de que en ese libro Dios revela el origen, el inicio de todas las cosas. En el capítulo 1, capítulo 2, Dios revela el inicio de la creación, el origen de todo lo creado, de todo lo que podemos ver, de todo lo que podemos tocar, de todo lo que podemos disfrutar, y aún de aquellas cosas que no podemos ver. Es en ese libro donde se registra el origen de nuestra existencia. ¿Cómo llegamos nosotros a existir como seres humanos? La Biblia dice que Dios creó al ser humano del polvo de la tierra. Y considerando el hecho de que hay muchos hombres y mujeres que quieren ridiculizar la fe cristiana, que quieren menospreciar la verdad de la Biblia, podemos decir con toda seguridad que ese registro bíblico es un hecho comprobable. ¿Cómo así? Podemos comprobar que realmente el ser humano fue creado de la tierra. Solamente usted tiene que tomar una tabla periódica
lo que saben lo que es una tabla periódica, y mirar los elementos que aparecen en la tabla periódica, que son minerales como el yodo, el potasio, el zinc, el magnesio, y compararlo con los minerales que aparecen en la tierra, y se dará cuenta que los mismos minerales que aparecen en la tierra están en el cuerpo humano. Pero no solo eso, la Biblia dice que varón y hembra Dios lo creó. Y hasta el día de hoy, todo ser humano que nace, o nace siendo hombre o nace siendo mujer. Hasta el día de hoy, Dios no se ha equivocado en lo que ha declarado. Pero también encontramos en el libro de Génesis, no solo el origen del ser humano ni de la creación, sino también el origen de la nación de Israel, de los idiomas, cómo llegaron a surgir todos los diferentes idiomas que podemos ver en la faz de la tierra. Y en el capítulo 3, de manera muy particular, nosotros podemos encontrar cómo surgió el mayor problema que existe en toda la humanidad. En el capítulo 3 de Génesis podemos ver cómo se arruinó toda la historia de la raza humana. Por si alguien piensa todavía que vivimos en un mundo muy maravilloso, permítame decirle que lamentablemente no es así. Un mundo donde ya a la vida se le ponga el precio de un celular no es un mundo muy maravilloso. Un mundo donde se esté promoviendo ideas que son contrarias a la vida no es un mundo muy maravilloso. Un mundo donde la gente se esté matando al por mayor y detalle no es un mundo muy maravilloso. Sin embargo, a pesar de que en ese capítulo se registra cómo llegó a arruinarse todo, también se nos muestra cuál es la solución al mayor problema del ser humano. ¿Cuál es el mayor problema que tiene el ser humano? La Biblia le llama pecado. ¿Cómo define la palabra de Dios el pecado? Lo define como una violación a la ley de Dios. Todos nosotros en algún momento hemos violentado la ley de Dios. Hemos roto los mandamientos de Dios. Hemos hecho caso omiso a la voluntad revelada de Dios. Y por ende, pesa sobre todo ser humano una culpabilidad que tiene que resolver con Dios lo antes posible. Los seres humanos no somos inocentes de haber quebrantado la voluntad de Dios. Y por ende, Dios tiene toda razón para tratar al ser humano como culpable por cuanto el ser humano ha violentado la ley de Dios. Y hay algunas verdades que yo quiero compartir con usted en esos dos versículos que hemos leído del capítulo 3 de Génesis, que aparentemente dicen algo muy sencillo. Dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás tú? ¿Y qué le dijo el hombre? Yo oí tu voz en el huerto y me escondí porque estaba desnudo. Tenía miedo y me escondí. En esos dos versículos se encierran verdades muy profundas y muy significativas que usted debe de prestarle atención. Primera verdad: la iniciativa la tomó Dios. Desde el principio de la creación, Dios ha tomado la iniciativa. Cuando el ser humano pecó, que dicho sea de paso, el primer pecado del ser humano fue la desobediencia, y hasta el día de hoy sigue siendo desobediente, o seguimos siendo desobedientes. Al pecar, el ser humano perdió toda capacidad de buscar a Dios. Y como perdió toda capacidad de buscar a Dios, Dios tiene que tomar la iniciativa Él, y la ha tomado. De ahí que el mensaje del cristianismo
promueve la idea de que es Dios buscando al ser humano, no el ser humano buscando a Dios. Porque el ser humano ha perdido la capacidad de buscar a Dios. Supuestamente vivimos en un país muy creyente por la diversidad de creencias que existen. Y cualquier persona usted le pregunta, ¿tú crees en Dios? Y te va a decir que sí. Pero cuando tú le hablas de la verdad que Dios ha revelado en su palabra, la cual creemos que es la Biblia, y le presentas el mensaje del Evangelio y le muestras cuál es su condición delante de Dios por la Biblia, entonces no se muestran muy creyentes. Porque dicen, no, eso es que tú lo ves así. Eres tú que lo interpretas así. Esos son asuntos religiosos. Porque el ser humano no es que no sea capaz de creer. El problema es que el ser humano es capaz de creer cualquier cosa. Y como es capaz de creer cualquier cosa, entiende que un brujo también tiene soluciones. Entienden que el que le lee la taza o la bolita también tiene soluciones. Entonces no estamos viviendo en un país muy creyente, que digamos, porque cada quien quiere creer lo que le place, no lo que debe de creer. Entonces el ser humano ha tomado un rumbo distorsionado. En Génesis capítulo 6 versículo 5, Dios dice: no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. Es decir, el ser humano en su composición física es frágil, es inclinado hacia el mal. Y Dios, buscando al ser humano para recuperar su relación con él, o para que el ser humano recupere su relación con él, y el ser humano huyéndole a Dios y cayendo detrás de los placeres. Porque lo que el mundo ofrece no simplemente se ve bueno, es que es bueno. Pero bueno, ¿para quién? Para la carne humana, para la voluntad humana, para el placer, para el deleite, es bueno. Pero al final de la jornada, ¿cuál es el resultado que te trae? ¿Se ha puesto usted a pensar hacia dónde le está llevando aquello que usted está buscando en esta tierra? Se lo dejo de tarea. Dios siempre ha tomado la iniciativa. Esa es la primera verdad. Fíjese que Dios fue quien preguntó, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y no era que Dios no sabía dónde estaba él, porque no hay lugar al que podamos ir que Dios no nos vea. Pero Dios quiere que el ser humano se haga responsable de las acciones que comete en esta tierra. Porque es muy bueno cuando hacemos algo culpar a otro, pero no parece ser bueno asumir la responsabilidad de lo que hacemos. Como dice una bachatica por ahí que la han escuchado mucho, dice: por el alcohol se rompió mi relación. Usted sabe cuál es. Entonces le echamos la culpa al alcohol, pero no asumimos la responsabilidad de que fui yo que decidí buscar el alcohol. No sé si me estoy dando a entender. Entonces Dios toma la iniciativa y quiere que el ser humano se haga responsable de sus actos, porque Dios no dará por inocente al culpable. La segunda verdad que encontramos en esos dos versículos es: el pecado no impide que el ser humano escuche la voz de Dios. ¿Qué le respondió Adán cuando Dios le llamó? Oí tu voz en el huerto y me escondí, porque tuve miedo, porque vi que estaba desnudo, tuve miedo y me escondí. Y esto después de haber pecado. Él dijo: oí tu voz en el huerto. Dios puede estar hablando contigo hoy. A través de su palabra, Dios está hablando contigo hoy. Pero ¿qué tan dispuesto o dispuesta está usted a escuchar la voz de Dios? ¿Qué tanto interés tiene usted en escuchar la voz de Dios? O en creer que a través de la palabra de Dios, Dios está hablando. Cuando oramos, le hablamos a Dios.
cuando leemos la Biblia, Dios nos habla a nosotros, porque es su palabra. Hay un ejemplo bíblico que podemos tomar, y ese ejemplo nos presenta la condición en la que estamos antes de venir a Cristo y la solución, lo que tiene que pasar para que podamos entonces venir a Cristo. Y es el ejemplo de Lázaro en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Lázaro tenía 4 días de muertos. Llega Jesús y le dice: Lázaro, sal fuera. Pero el hombre estaba muerto. Hasta donde yo sé, un muerto no oye. Y sería ilógico decir que el muerto escuchó. ¿Qué tuvo que pasar entonces primero para que Lázaro, que tenía 4 días de muerto, pudiera escuchar a Jesús decir: sal fuera? Lázaro tenía que haber sido capacitado para escuchar. Lo que significa que él tenía que haber sido resucitado primero para que pueda escuchar la voz de Jesús cuando le dijo: sal fuera. Y hay mucha gente que está viva y al mismo tiempo está muerta. ¿Por qué? Porque está viva para los placeres del mundo, pero está muerta para las cosas que realmente permanecen para vida eterna, que son las cosas espirituales. Usted y yo no solamente somos carne y hueso y sangre. Usted y yo no solamente somos materia. Usted y yo somos una composición de una parte espiritual y de una parte material. Y así como usted cuida su parte física, que hay gente que son muy vanidosa con la apariencia física y todo eso se va a perder, así usted tiene que cuidar su parte espiritual. Tercera verdad: el pecado le ha hecho creer al ser humano que puede esconderse de Dios. Adán le dijo: oí tu voz en el huerto, tuve miedo, me escondí porque estaba desnudo. El pecado le ha hecho creer al ser humano que puede esconderse de Dios. Por eso hay gente haciendo fechoría, y para hacer su fechoría se ocultan detrás de la oscuridad. Porque todo aquel que quiere cometer algún mal, aunque ya la vergüenza del ser humano es tan pobre que ya no respeta ni la luz del día para hacer sus barbaridades. Pero el ser humano pretende esconderse de Dios, porque el pecado le ha hecho creer esa mentira de que puede esconderse de Dios. El salmista David decía en el Salmo 139: ¿a dónde huiré de tu espíritu y a dónde me esconderé de tu presencia? No hay lugar al cual podamos ir que Dios no nos vea. Y tal vez tu padre y tu madre no te pueden ver a donde te metes. Tal vez ellos no pueden estar 24/7 siguiéndote los pasos. Tal vez ellos no saben lo que tú hablas a escondida o lo que tú haces con la gente con la que te juntas, pero Dios te ve. Y debería de interesarte que Dios te vea. ¿Por qué? Porque todo ser humano, le guste o no le guste, tiene que rendir cuenta. Mientras estamos en esta tierra, rendimos cuenta a las autoridades que tenemos por encima. Primero nuestros padres y luego las autoridades civiles. Pero al final de la jornada tendremos que rendirle cuenta a Dios. Y seremos juzgados por las cosas que se han estado escribiendo en el libro de Dios. Pero el pecado le ha hecho creer al ser humano que puede esconderse de Dios. La próxima verdad es que el pecado nos quita la inocencia y nos hace consciente de nuestra culpabilidad. En el versículo 10, Adán dijo, él respondió: oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo. Esa desnudez
Aparte de que obviamente ellos estaban en desnudo porque fueron creados así, pero tiene una relación espiritual que nos deja saber nuestra condición. Delante de Dios estamos desnudos aunque tengamos ropa. Porque no hay pensamiento que se esconda de Dios. No hay sentimiento que se esconda de Dios. No hay intención humana que podamos maquillarla para que Dios no se dé cuenta de que está ahí. Dios nos conoce mejor de lo que nosotros creemos que nos conocemos nosotros mismos. Hay gente que dice, mira, yo mejor me voy porque yo me conozco. No, mentira. Dios te conoce más a ti de lo que tú crees que te conoce. Y por cuanto Él te conoce, porque Él te diseñó, Él ha creado un camino para que tú camines por Él. Y tú te has apartado. Y tú te has desviado. Por ende, pesa sobre ti una culpabilidad que tiene que buscar la manera de que se resuelva ahora. ¿Y por qué ahora? La Biblia dice, hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo aceptable, usted no sabe de mañana. Veía yo ayer el video del reportaje que hizo Nuria Piera sobre el caso de Esmeralda Riches. Ella sale el domingo 12 de febrero con un profesor, un primo del profesor y 3 amigas para la playa de Bávaro. De allá para acá viene la muchacha desangrándose. Trataron de cubrir ese mal con toalla sanitaria, comprándole ropa nueva, y no pudieron. Curiosamente, la muchachita, que era muy famosa en redes sociales, había publicado un video que decía, para yo recibir flores el 14 de febrero, tengo que morirme el día 13, que era lunes. Y precisamente el lunes 13 la encontraron muerta. 16 años tenía la jovencita. Ella le dijo a su papi y a su mami, yo vengo de una vez. Ella llegó, pero no llegó como debió haber llegado. Y a veces usted y yo salimos de una manera y llegamos de otra. Y hay quienes no llegan. La pregunta sería, ¿qué tan seguro sale usted a la calle? Porque hay gente que creen que su seguridad depende de un arma de fuego, de un cuchillo o de un resguardo. ¿Qué tan seguro usted sale a la calle? Dios ofrece protección. Y no es necesario que usted lo vea. La Biblia dice que son bienaventurados los que han creído sin haber visto. Pero el pecado nos hace consciente de nuestra culpabilidad. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hoy en día el ser humano quiere determinar lo que es bueno y lo que es malo. No, yo decido lo que es bueno. Para ti eso es malo, pero para mí no lo es. Dios ha dejado una conciencia en el ser humano y esa conciencia es el juez inmediato que le deja saber a usted qué es bueno y qué es malo. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Así de torcido estamos. Pero Dios puede enderezarnos. Y lo está haciendo. Aquellos que creemos en Dios y que hoy en día estamos en una iglesia, no piense que estamos en la iglesia porque somos mejor que usted. Al contrario, estamos formando parte de una iglesia porque un día Dios nos hizo ver lo malo que éramos y a dónde nos estábamos dirigiendo, y preferimos lo que Él ofrece que lo que el mundo ofrece. Y por eso estamos aquí. Pero estamos en un proceso de reparación, donde a veces uno se resbala, se cae y se da duro. Pero uno entiende que es más valiente el que después de haber caído se levanta y sigue, que aquel que se cae y se queda en el suelo. Ahora, dijimos al principio que habíamos titulado esta actividad Dios pregunta por ti.
¿Qué quiere saber Dios de usted? ¿Cuál es el interés que Dios tiene en usted? ¿Por qué Dios está preguntando por usted? Hay al menos 3 cosas que Dios quiere saber de usted. ¿Quién es usted? Usted. Primero, ¿por qué no respondes a su llamado? Si Dios te dice ven, ¿por qué te quedas en el mismo lugar? ¿Por qué prefieres? Porque a veces la gente dice, bueno, pero para yo ser así como ese que dice que es cristiano, prefiero seguir siendo asado. Bueno, aunque suene raro decirlo, pero el que está en las manos de Dios tiene más probabilidades de enderezarse que el que no ha venido todavía. Porque está en el camino recto. Y el que anda por el camino recto se tuerce si quiere. ¿Por qué no respondes al llamado de Dios? Dios dice en su palabra, Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, el que quiera, oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios es un caballero, Dios no te obliga. Por eso en las iglesias no te jalamos por un moño para que tú vengas y te... No. Dios te toca. Usted decide si abre. Si tú prefieres lo del mundo, que tarde o temprano es pasajero, es perecedero, no tiene un valor permanente, esa es tu decisión y Dios la respeta. Pero sobre toda cosa Dios te va a juzgar. Lo primero que Dios quiere saber es eso. ¿Por qué tú no respondes a su llamado? ¿Por qué le rechazas cuando Él lo único que quiere darte es salvación y vida eterna? Segunda cosa que Dios quiere saber de usted. ¿Por qué no le cuentas lo que sientes? Por lo menos Adán respondió y por lo menos Adán le contó lo que le pasaba. Tuve miedo porque entendí que él estaba desnudo, entonces me escondí. Por lo menos Adán le respondió. Tuve miedo. Déjeme decirle algo. A veces el miedo se malentiende como que es un asunto de cobardía. El miedo muchas veces es necesario. Si usted salta de un avión con un paracaídas, ¿por qué usted se lleva el paracaídas? Porque tiene miedo de morir. Y usted entiende que el paracaídas es su protección. Así que el miedo no nos hace necesariamente cobardes, nos hace ser precavidos, nos hace ser prudentes. Así que el miedo no es tan malo como a veces lo quieren pintar. ¿Por qué tú no le cuentas lo que sientes? Esa jovencita de la que yo le hablaba, en vez de ella levantarse ese lunes en la madrugada y dirigirse a sus padres para decirle lo que le estaba pasando, ella le envía una nota de voz a una prima y le dice, ay, ayúdame, que yo me estoy desangrando. Pero tú estás en la casa. Una pared dividía la habitación de ella de los padres. Y le manda una nota de voz a una prima, teniendo la ayuda más cerca. A veces confiamos en la gente que no debemos de confiar. A veces ponemos nuestra seguridad en cosas que no nos proporcionan seguridad. ¿Por qué tú quieres descansar sobre algo que se puede caer? ¿Por qué tú no le cuentas a Dios lo que te está pasando? A pesar de que Dios lo sabe, pero Dios quiere que tú decidas tú contárselo. Lo tercero que Dios quiere saber es, ¿por qué pretendes esconderte de Dios? Mire, a pesar de que a Dios no lo podemos ver,
lo podemos sentir, sabemos que Él está presente. Y si hay algo entre muchas cosas que son ridículas, una de ellas es pretender esconderse de aquel que todo lo ve. Fíjese, actualmente vivimos en una era de tecnología, donde hasta los semáforos tienen cámara. Y a veces usted, pretendiendo ser habilidoso, se pasa un semáforo en rojo y usted cree que usted se la comió. Cuando usted va a sacar un papel de buena conducta, aparece con una multa que no ha pagado. ¿Y de dónde sale esa multa? Hay cámaras en todos los lados. Estamos siendo monitoreados. Y si eso es el hombre que tiene muchas limitaciones, ¿cuánto más Dios, que no hay límite para Él? ¿Por qué pretende ser esconderte de Dios? A veces la gente quiere emplear muchas excusas baratas. Yo me aparté del evangelio porque en esa iglesia yo entendía que no iba a crecer, porque me miraron mal. Yo no me arrepiento porque ese dice que es cristiano y se comporta como que no lo es. Son excusas que al final de la jornada no te van a servir de nada. Imagínese usted, le voy a poner un caso. Usted comete un crimen, asesina a una persona, la policía lo agarra y lo lleva al juzgado. El juez le pregunta a usted: ¿y por qué usted cometió ese crimen? Y usted comienza a decirle: bueno, es que yo tenía hambre y él tenía comida y no me quería dar. O esto. No, señor juez, lo que pasa es que matar está de moda. Y como está de moda, yo me incluí en el grupo y lo maté. ¿Qué usted cree que va a hacer ese juez? Le va a decir: ay, sí, es verdad, vete libre. Si eso pasara, ¿qué usted diría de ese juez? ¿Que fue justo o que fue injusto? Todos sabemos la respuesta, ¿verdad? Dios, la Biblia dice que es un juez justo. Y como justo, a cada quien le va a dar el pago por sus obras. ¿Por qué te escondes detrás de una excusa? ¿Por qué te escondes detrás de decir que tú eres joven y que tienes mucho por delante? ¿Quién dijo que el evangelio es para viejos nada más? Si el evangelio es para personas viejas, entonces los viejos son más sabios que los jóvenes de ahora, porque están depositando su vida en el banco del cielo. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Tu maldad, tu pecado, tus errores nunca serán más grandes que el amor y la misericordia de Dios. Porque el que a Él viene, Él no le echa fuera. Pero usted tiene que decidir venir. Conclusión. En Lucas 19:10 Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El detalle es que lo que se ha perdido no quiere ser encontrado, porque la gente le está corriendo a lo que no debe. Huye el impío sin que nadie le persiga, mas el justo está confiado como león. Mientras el ser humano no se vea a sí mismo como un perdido, no verá la necesidad de ser hallado. Mientras no se vea a sí mismo como un esclavo del pecado, no verá la necesidad de ser libre. Y mientras no se vea a sí mismo como culpable, no verá la necesidad de recibir el perdón. El ser humano se está cegando a sí mismo, creyéndose bueno, creyéndose justo. El ser humano cree que diciendo creer en Dios ya resolvió su problema. El ser humano cree que con que le lleven un retiro a su casa ya resolvió. El ser humano cree que con que alguien más ore por él ya resolvió. Tu problema se resuelve con que tú decidas buscar a Dios. No hay otra forma de resolverlo.
Los enfermos son los que tienen necesidad de médico. Pero si tú, en tu orgullo, no te quieres ver a ti mismo o a ti misma como alguien enfermo, te vas a quedar con tu enfermedad. Porque Dios está dispuesto a sanarte. Pero no te va a obligar a beberte el medicamento. Tú tienes que decidir buscarlo a Él. Así que este es el tiempo aceptable. El llamado se hace a partir de ahora. ¿Quién quiere ser hallado por Dios? ¿Quién quiere que Dios le encuentre? ¿Quién quiere reconciliarse? ¿Quién quiere arrepentirse? ¿Quién quiere recuperar su relación con Dios? El llamado está abierto. Si alguien entiende que hay mejores cosas que las que está viendo hasta ahora, pase y venga y reciba a Jesucristo. Si alguien entiende que su vida no puede seguir como va, pase, que Cristo no le va a echar fuera. Las iglesias se establecen en los lugares con ese propósito, como refugio de salvación para todo aquel que quiera buscar de Dios.